para conocer un poco más al respecto del ecosistema DeFi, sus bases, qué es y por supuesto cómo debemos entenderlo. Nos acompaña Romina Cejas, Community Manager de Buenbit. Romy, el momento ha llegado, el escenario virtual del Blockchain Summit LATAM es todo tuyo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Ya creo que me están escuchando. Perfecto. Vale, no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. La verdad que estuve siguiendo el evento durante todos estos días. Y nada, realmente ha sido de muchísima calidad, así que te felicito. Incluso estaba pensando que quizás los speakers que estuvieron previos a mí ya han pasado por este tipo de instancias, pero en mi caso es la primera vez que estoy en un evento de esta talla, en un evento internacional, así que muchísimas gracias por la confianza y muchas gracias a las personas que se han convocado, están acá viéndonos en vivo. Esto da cuenta de la madurez que estamos teniendo en el ecosistema latinoamericano y nos estamos mostrando frente al mundo, así que orgullosísima. Y en esa línea, además de agradecerte a vos, también quiero agradecer y saludar a las comunidades criptos, porque a partir de ellas yo entré, transité y elegí quedarme, y es donde realmente aprendemos. Así que un saludo muy grande a todas las comunidades de DeFi, porque justamente DeFi es un tema bastante complejo, es bastante nuevo y muchísimas personas se ponen en el día a día al hombro las ganas de explicar y las ganas de transmitir el conocimiento, y eso es valiosísimo. Y lo hacen gratis, lo hacen por pura convicción, y eso es realmente emocionante. Estamos realmente, incluso hasta creo, si cabe la expresión, descentralizando la forma de aprender, aprendiendo a aprender en comunidad, aprendiendo con H conceptos y nuevas formas, nuevas dinámicas, nuevas lógicas que no estaban presentes ni siquiera en los sistemas tradicionales de enseñanza, donde todo era verticalista y ahora todo está haciendo de una forma más horizontal y más justa y más amable y más humana. Así que saludos a DeFi para principiantes, a DeFi LATAM, a la comunidad de Buenbit. Y nada, bueno, para empezar, antes de dar una definición de DeFi, que de hecho es como bastante problemático en el sentido lingüístico, deberíamos empezar a pensar en qué momento nace DeFi o cómo es que llegamos al inicio, al punto donde comienza DeFi como lo conocemos ahora. Y acá hay en este ecosistema justamente hay como bastante polémica, tanto por fuera de DeFi como dentro de DeFi, y eso nos lleva a pensar con mucho cuidado y con mucha honestidad intelectual. Y para esto quiero recordar algo que es un poco anecdótico, pero creo que tiene también la fuerza de las comunidades, ¿no? Porque nosotros también creamos nuestras narrativas y yo creo que los referentes son importantes, las palabras de los referentes y la forma en que nosotros empezamos a pensar el ecosistema de Latinoamérica tiene una fundamental, y con esto me refiero a un tuit de Javier Bastardo, o Cripto Bastardo, como lo conocen a través de su rol en Cointelegraph y en Satoshi en Venezuela, que arrobó a un montón de personas referentes del ecosistema en Twitter y preguntó: ¿cuándo nace DeFi? Para vos, ¿cuándo nace DeFi? Y empezó ahí una serie de comentarios, y yo me quedo con la postura de Cristóbal Pereira, que justamente señaló que para él, y no sé si sigue enrolado en esa postura, cualquier cosa puede hacer un disclaimer en el chat, que DeFi comenzó a existir como nosotros lo estamos entendiendo ahora a partir del 2016-2017 con MakerDAO, con el advenimiento de MakerDAO sobre la red de Ethereum y su stablecoin DAI. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que considera que DeFi comenzó ya en el 2009 con Bitcoin. Pero la diferencia es que nosotros ahora, gracias a la red de Ethereum, podemos programar y podemos construir sobre ella productos más complejos. O sea, de repente ya no estamos como entrando desde el dinero fiat a las criptomonedas, ya no estamos comprando o vendiendo Bitcoin, ya no estamos o Ether o
Litecoin o la moneda que se les ocurra, sino que ya estamos frente a un próximo paso, un next step sería, estamos frente a un evento que es más complejo. ¿Por qué? Porque de repente tenemos, y nombro a MakerDAO porque es el caso más antiguo y paradigmático, que va a poner en el escenario una DAO y a la vez va a aparecer una stablecoin, criptocolateralizada. O sea, de repente vamos a tener DAI emitida a partir de Ether. Entonces ahí ya estamos teniendo una complejidad más grande, están entrando otros actores y otros jugadores en el escenario, en la cancha. Tenemos de repente smart contracts, tenemos un token de gobernanza, y ahí se empezó a complejizar el escenario. Yo me acuerdo cuando, y esto es autorreferencial, pero solamente lo voy a decir a los fines de entenderlo cronológicamente, hace 1 año y 1 mes, para mi cumpleaños, me regalaron mi primer DAI. Me lo regaló Pedro, que le mando un saludo, un gran referente de La Plata. Y en ese momento solamente se podía emitir DAI con Ether. Y ahora, en noviembre de 2020, plena pandemia, tenemos 14 tipos de colaterales diferentes con sus diferentes reglas. Entonces ahí vemos cómo ese es el resultado que está decantando en todo lo que pasó en la deliberación y en la votación de la gobernanza de MakerDAO, que va a ser como el primer experimento que va a estar empezando a sentar las bases para pensar un nuevo paradigma financiero. Y después va a empezar a llegar Compound, va a empezar a llegar Uniswap y un montón de protocolos. Y acá acá podríamos empezar a hablar de una primera definición, que ahí lo estoy leyendo a Satoshi, que dice que DeFi es lo que tú quieras que sea. En realidad no, justamente tenemos que empezar a delimitar y tenemos que empezar a marcar la cancha, porque si no, cualquier cosa podría entrar a DeFi. Incluso tenemos que ser muy cuidadosos porque, y esto es una polémica y ahora lo tomo justo de referencia, se ha señalado que DeFi son las ICO 2.0 y esto yo discrepo y creo que no es así, pero sí es cierto que hay muchos proyectos que fracasaron, de repente ponen la etiqueta ahora somos DeFi o somos DeFi y le dan como un lavado de cara y vuelve a reflotarse ese proyecto con un montón de falencias. Bueno, esto es una avivada y no es la esencia del ecosistema DeFi en sí. Bueno, dicho esto y todas las aclaraciones, si quisiéramos acercarnos a una definición, podríamos decir que DeFi es un ecosistema de aplicaciones y servicios financieros construidos sobre blockchain. Me podría yo haber jugado con una definición mucho más taxativa, mucho más que incluyera otros predicados. Bueno, sí, pero justamente al ser tan joven, DeFi, al estar desarrollándose y se desarrolla muy rápido, creo que es prudente acotarla ahí y después podríamos ver, y cada uno va a armar su propia definición de DeFi cuando ingrese a este ecosistema. Bien, voy bien de tiempo. Bueno, ¿y qué es lo interesante y lo disruptivo de DeFi? Bueno, quizás sea la composabilidad o composability, o la componibilidad. Justamente la jerga y el lenguaje es todo un tema porque hay un montón de neologismos, hay un montón de palabras que hay que adaptar al español y todavía no hay como un consenso. Y que es justamente poder apilar, o sea, esta cuestión, esta propuesta que tienen los Money Legos de poder tener un protocolo y arriba poder aprovecharlo para construir otro. Entonces, con pedazos de código poder construir un protocolo y entonces de repente, no sé, en un ejemplo simple, yo puedo emitir con mi Ether DAI en Oasis y de repente puedo llevar ese DAI a Compound y prestarlo y obtener intereses. O sea, ahí estaría pasando por 2 escalafones. Y así podemos seguir subiendo y mientras más subimos, más mayor complejidad hay. Bien,
Y recuerdo que leí hace un mes o dos una nota que decía que los money Lego justamente no son sólidos, sino que son una torre tambaleante. Y yo creo que esto fue una polémica bastante grande porque ¿qué pasó? Hubo una explosión de DeFi, pero se asociaba y se igualaba DeFi a yield farming. O sea, de repente estábamos viendo APIs de 5 cifras, de 4 cifras, estábamos viendo ROIs muy grandes, entonces depositabas X dinero y tenías un porcentaje enorme de retorno anual. Entonces, claramente, las personas más reacias y las personas más conservadoras o incluso aquellas personas dogmáticas en el ecosistema empezaron a señalar a DeFi, pero haciendo referencia a yield farming, como una burbuja. Y yo creo que tener esa visión es tener una visión un poco obtusa, porque no solamente en DeFi puedes encontrar yield farming. ¿Qué es este yield farming? Yo deposito mis criptoactivos para otorgarle liquidez a una plataforma y ellos me dan unos intereses. ¿Por qué? Porque, bueno, hay personas que hacen trading o personas que piden préstamos y necesitan mis criptoactivos y entonces eso les permite apalancarse por 50, por 100, por 200 o darle liquidez a una plataforma. Yo creo que DeFi es un paradigma muchísimo más grande. Incluso si se meten a DeFi Prime, pueden ver todas las opciones que hay. O sea, no nos quedemos con que DeFi solamente son porcentajes grandes, sino que de repente podemos interactuar con muchísimos protocolos, que incluso no todos los protocolos DeFi tienen tokens. A ver, podemos aplicar DeFi a, no sé, se me ocurre de repente el protocolo Synthetix, que se trata acerca de derivados. Tenemos los exchange descentralizados, que esto hubo un fenómeno muy, muy grande con los DEX. De repente, por primera vez, Uniswap superó el volumen de Coinbase. Y esto nos dice algo, nos dice muchísimo. Porque también los grandes exchange internacionales empezaron a poner el ojo en este fenómeno y también ofrecieron este tipo de herramientas, como decir, bueno, depositame tus criptoactivos y yo te doy un porcentaje. Y esto antes no ocurría, o sea, ¿qué teníamos como opciones? Hacer trading, abrir un long, abrir un short, quizás futuros, pero no teníamos esta opción que es más estable y que es menos riesgosa, entre comillas, de depositar X moneda, dejarla ahí en staking y percibir intereses. Entonces yo creo que vamos a ir virando hacia una estandarización de estos procesos. No sé, de repente hay protocolos como Augur, hay protocolos donde puedes apostar, tenés Pull Together, que es un protocolo donde uno puede depositar sus criptoactivos y que puede ahorrar y a la vez participa por una lotería, y esto tiene toda la pinta de scam si lo cuento así, pero en realidad está todo auditado y está bajo smart contracts. Y acá arrancamos con otra polémica, porque empiezan a tomar relevancia la honestidad de las auditorías y cómo son y desde dónde y quiénes auditan y bajo qué criterios. Entonces, si acá me ponen a apostar es muy bueno. No, bueno, pero a ver, había un montón de cuestiones que nosotros hacíamos o que podíamos hacer, no solo ahorrar o gestionar nuestros fondos en sistemas centralizados, sino que también ahora podemos, por medio de un smart contract o de un escrow, depositar nuestros fondos. Entonces, ya estamos frente a la plataforma. Nosotros ingresamos con nuestra MetaMask y nos topamos con el protocolo y no estamos pasando por un proceso
de KYC. Esto también es discutible y nos metemos en otra conversación donde ya empezamos a cuestionar qué nivel de injerencia tienen que tener los KYC en nuestras vidas, sobre nuestros fondos, en nuestra privacidad, quién custodia esos datos, etc. Pero yo creo que DeFi es una buena herramienta para empezar a tener opciones y a abrir el abanico. Bueno, justo acá alguien dice que nadie usa EOS. Bueno, eso es también una aclaración que podría hacerse, que Ethereum es es la plataforma donde mayormente se desarrolla, o sea, DeFi está ocurriendo en el ecosistema de Ethereum y es donde mayor cantidad de desarrolladores hay. Pero también hay otras blockchains donde se está tratando de empezar a construir DeFi. Veremos en los próximos años, yo creo que va a tardar un par de años, si estas cadenas pueden emular o pueden traccionar a usuarios y pueden traccionar a el dinero. Porque si nosotros nos vamos a DeFi Pulse, podemos ver que ha sido constante el valor total bloqueado, el total value locked, y de repente me acuerdo que en septiembre di una charla y estaba en 7 billones y ahora está en 11. Entonces, aquellos que dicen que se viene el invierno DeFi o que esto fue como que fue un ascenso y ahora es la caída, yo creo que en realidad se está depurando el ecosistema y estamos asistiendo a la primera maduración de DeFi. Bien. Esperen que me hice una ayuda a memoria. Bueno, entonces en DeFi vamos a encontrar varios elementos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es desarrollar elementos y herramientas para manejar nuestras finanzas de manera descentralizada, obviamente, y en consonancia con el ecosistema de Bitcoin, prescindiendo de intermediarios como bancos, plataformas de pago y fondos de inversión centralizados. ¿Es mala la descentralización? Bueno, yo creo que no, pero que ha demostrado que no nos beneficia, y justamente el speaker previo nos llenaba de datos y nos decía qué está pasando y a dónde va el dinero, a qué manos va y por qué no termina en la nuestra. Yo creo que nosotros desde Latinoamérica podemos ver a DeFi como una forma de resguardarnos o como una forma de ganar dinero, mientras que en España están buscando maximizar sus rendimientos. O sea, es diferente desde cómo nos plantamos y desde dónde nos plantamos en DeFi, o sea, para mirar. Y también creo que es importante empezar a pensar si estamos evaluando DeFi desde la perspectiva de los números o si estamos valorando y estamos ampliando el abanico para mirar el gran desarrollo a nivel técnico. O sea, realmente tenemos desarrolladores que son brillantes y que están haciendo cosas que quizás estamos asistiendo al momento más... o sea, creo que es el producto más complejo en toda la humanidad y parece una exageración, pero en realidad estoy convencida porque esto incluye finanzas, micro y macroeconomía, incluye desarrollo, programación, incluye nosotros mismos como usuarios, si nos plantamos, o sea, no es lo mismo ir y comprar Bitcoin y quedarse whole y decir, sé que en algún momento esto va a seguir subiendo de precio porque es una tecnología a la que apuesto, a de repente crear una estrategia como proveedor de liquidez. No es lo mismo empezar a pensar qué es mejor para mí para proveer liquidez y resguardarme del impermanent loss o obtener impermanent profit. O sea, de repente estamos asistiendo
a uno de los momentos más complejos, creo, del ecosistema y que va a costar digerirlo. Sobre todo una de las críticas que hubo en este año fue que los costos, el incremento del gas fee en Ethereum se volvió muy alto. Pero ya hay personas que están trabajando en propuestas para minimizar esto y en el Layer 2. Entonces, este ecosistema no se detiene. Y con esto quiero decir que están invitados y los invito a explorar este mundo. Los próximos paneles van a ser muy interesantes y yo creo que tenemos que empezar a despojarnos de ciertos prejuicios y empezar a ser más condescendientes, pero no para hacer concesiones al aire y decir, bueno, sí, dejemos pasar DeFi, sino para empezar a mirarla en su complejidad, empezar a mirar las finanzas descentralizadas como una oportunidad y que no haya esta oposición entre, no sé, maximalistas de Bitcoin, maximalistas de Ethereum. No, empecemos a verlo desde una forma más integral, más holística y cómo nosotros estamos yendo estamos avanzando y estamos asistiendo a un futuro, a un montón de oportunidades que parecían que estaban lejanas y ahora están siendo una realidad. O sea, de repente ahora podemos permitirnos pensar en marketplaces descentralizados, se están abriendo vetas como el gaming, como el arte. Yo los invito a bucear en este mundo, a desprenderse de ciertos prejuicios y nada, les quiero agradecer mucho. Les voy a dejar una serie de links en el chat. Preparé un documento porque sabía que se me iban a ir un montón de cosas y no las iba a poder abarcar. Pero bueno, muchísimas gracias, Cristóbal, por haberme invitado y muchísimas gracias a las personas que me estuvieron escuchando. Adéntrense en el ecosistema DeFi porque realmente es apasionante y se están creando cuestiones tan interesantes como apasionantes y creo que sería un desperdicio quedarse afuera. Muchas gracias.